Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Fagioli. Soy facilitador en constelaciones familiares y formador también, y licenciado en filosofía. Y este video es para desarrollar una temática que es muy importante, que es troncal en el abordaje sistémico de las constelaciones o configuraciones familiares, que tiene que ver con el lugar o el rol que tiene la madre en muchas dimensiones de lo que se entiende, digamos, en este abordaje respecto a cómo afecta ese rol en la vida y en el desarrollo de cualquier persona. Por un lado, digamos, como a nivel más concreto, podríamos decir, o lo más esencial, es que justamente el rol de la madre a nivel vital representa el origen de la vida, ¿no? La posibilidad de la existencia. Entonces, eh, ahí tenemos un primer plano que es más vital eh, y que tiene como una dimensión más sustancial, del cual a veces también se desprende el rol social eh, de la maternidad, pero que no necesariamente son lo mismo, porque bueno, una persona puede dar la vida y después puede morir después de dar la vida, puede no poder criar esa persona, la crían otras personas, pero eh, en ese sentido, digamos, como una primera dimensión que reconocemos fundamental en este abordaje, tiene que ver con esta dimensión vital. ¿Por qué es tan importante, digamos, ¿no? Porque justamente eh, el rol, digamos, de como algo o como una entidad dadora de vida, en el caso de la madre, a diferencia del padre, eh, además, todo el proceso simbiótico, ¿no? Ese proceso de donde la vida se aloja en el cuerpo de la madre y hace todo su desarrollo a través del cuerpo de la madre, incluso se desarrollan, digamos, tejidos para eso, como por ejemplo la placenta, que exclusivamente alimenta ese ser y permite el desarrollo. Digamos. Este aspecto biológico eh, no solamente tiene consecuencias biológicas desde este abordaje, porque justamente si uno lo puede observar en distintas mitologías o en cualquier comunidad que miremos, tanto a lo largo de la historia como del espacio, digamos, de distintos lugares del mundo, eh, el rol de la madre, digamos, es fundamental en la organización de la estructura comunitaria. De hecho, eh, en muchas culturas, para representar lo que nosotros denominamos hoy en día como naturaleza, la figura de la madre tierra, la Pachamama, acá en los territorios argentinos, digamos, y en el norte y también en todo lo que es Bolivia y toda esa zona, digamos, de América, esa figura representa a la madre tierra, por justamente la tierra entendida como dadora de vida, como quien provee el desarrollo de la existencia, ¿no? Entonces, en el caso estrictamente humano, como en cualquier especie, cualquier mamífero específicamente, además es la madre quien aloja esa vida por un tiempo y muchas veces también posteriormente, en el caso del ser humano, con el amamantamiento, con esos procesos, porque el ser humano es un ser profundamente dependiente en los inicios de su existencia, sobre todo de la madre, ¿no? Porque se alimenta de ella, porque necesita, digamos, toda la regulación que provee el afecto, la presencia, el contacto, es fundamental toda esa dimensión más instintiva que se desarrolla con la madre, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, en el abordaje de las constelaciones familiares, vemos cómo la madre en muchos planos representa ese primer contacto con la vida, ese primer contacto con el mundo. Entonces, en ese sentido, la mirada de nuestra madre hacia la vida, hacia el mundo, es fundamental,
para nuestra posterior mirada hacia la vida y hacia el mundo. Incluso nuestra mirada hacia el Padre, porque la primera mirada de los hijos hacia el Padre eh, es a través de la madre, porque justamente en esta etapa simbiótica de la cual hablaba, el bebé recorre todo un proceso para empezar a diferenciarse, incluso ya fuera del cuerpo de la madre. Entonces, hay todo un proceso eh, sensible donde el bebé va reconociendo esa otredad que resulta ser su madre, pero por mucho tiempo es lo mismo. No hay una distinción, no hay una diferencia. De hecho, en los únicos casos donde aparte de la madre hay ese tipo de vínculo tan primario, donde fuimos lo mismo, es cuando hablamos de mellizos o gemelos. Es el único caso que aparte de la madre hay otro ser que comparte, digamos, esa experiencia de los inicios de nuestra existencia. Entonces, la madre, en ese sentido, tiene un peso específico enorme en cualquier mirada, ¿no?, terapéutica, pero en particular en las constelaciones familiares, nos encontramos muchas veces, en su gran mayoría, trabajando con este vínculo, ¿no? Porque justamente el vínculo con nuestra madre es el vínculo con nuestra vida. Y cualquier episodio que transcurre, cualquier situación difícil, traumática, que se presenta con este vínculo, ya sea porque, por ejemplo, nuestra madre muere, o vivimos una situación traumática con ella, o nuestra madre es una persona depresiva, estuvo muy ausente, o es una persona que nos abandonó, o simplemente hubo etapas en nuestra infancia temprana donde tuvo problemas de salud y quizás estuvo internada mucho tiempo y no tuvimos acceso a ella. En cualquiera de estas instancias hay distintos tipos de efecto en nuestra manera, a partir del vínculo con ella, de cómo nos vinculamos con la vida. Entonces, ese vínculo primario con nuestra madre, que después se refleja, afecta a todos los vínculos posteriores, porque es el inicio de nuestra, es nuestro primer registro amoroso. Entendiendo también el amor no solamente en esta dimensión afectiva, sino como esta fuerza vital que nos sostiene, porque en el inicio de la existencia de cualquier ser vivo, particularmente de un ser humano, el amor es necesidad. El bebé necesita de la madre, necesita de su alimento, necesita de su contención, de su acompañamiento para poder desarrollarse, porque si no, no puede sobrevivir, concretamente, ¿no? A veces ese rol lo cubren otras personas, pero es a partir de la madre que eso sucede, porque si no hay una madre que da la vida, eso no puede pasar. Entonces, después el rol materno se cumple de distinta manera. Por ejemplo, en una adopción, eh, mi madre adoptiva no es quien me dio la vida, pero es la que permitió que la vida se siga desarrollando. A veces eso lo cumplen instituciones, es decir, no hay una figura concreta, una persona en particular, pero siempre hay alguien que tiene que generar esa instancia de desarrollo, porque son estas dos instancias fundamentales para que la vida exista. Primero que se dé la posibilidad de la vida, esta dimensión biológica, y después que la vida tenga las condiciones para desarrollarse y sostenerse, sobre todo en los primeros años que no podemos autoabastecernos. Entonces, cualquier conflicto, cualquier dificultad que exista en ese vínculo primario, inevitablemente reaparece en los otros vínculos amorosos. Empezando por nuestro padre, empezando por hermanos, amistades y sobre todo en nuestra pareja y nuestros hijos. Porque son eh, nuevas instancias de una profundidad amorosa equivalente, no porque sea igual, sino con un nivel de intensidad asemejable a con este primer vínculo. Entonces, si hubo experiencias de abandono, situaciones traumáticas, duelos no realizados por la muerte de la madre, eso se puede presentar de múltiples formas, con una relación amorosa o con el vínculo con nuestros propios hijos. Entonces, para este abordaje,
el lugar que tiene la madre, como dije antes, como en muchísimas culturas de la historia de la humanidad, es troncal. Nos va a decir muchísimo de lo que nos pasa con nuestra propia vida. Y, y en ese sentido, no se piensa en una clave determinista o condicionante, meramente condicionante. Entonces, si tuve un conflicto con mi madre, voy a tener un conflicto con la vida, sino justamente que aquel proceso que no ha sido digerido, que no ha sido integrado emocionalmente con este vínculo fundamental, inevitablemente va a ejercer presión sobre cualquier otro vínculo. Porque la huella primaria de nuestra experiencia con la madre eh, es la base a partir de la cual se dan el resto de las experiencias. No hay una experiencia anterior a nuestra madre. No es posible. Y cada vez se va teniendo más conciencia y también más información desde lo estrictamente biológico, desde el plano estrictamente científico y obviamente desde un montón de puntos de vista eh, psicológicos, más anímicos, también podríamos decir culturales, filosóficos, emocionales, respecto a cómo nuestra madre es un puente de información de sus propias experiencias también, de sus propias instancias no digeridas, de sus propios traumas y de la historia de la familia. Entonces, para una perspectiva sistémica, como las constelaciones familiares, donde los vínculos tienen un contexto, donde los vínculos no son eh, lineales, es decir, no es solamente, si yo estoy mirando mi vínculo con mi madre, inevitablemente está presente el vínculo de mi madre con su propia madre. Porque el vínculo que tuvo con su propia madre es fundamental para su posicionamiento como madre, sea consciente o no. Entonces, la mirada sistémica, obviamente con su padre también, con el resto de su historia, pero digo, en el rol, en el caso de la madre, además, su madre representa su propia referencia de la maternidad. Eso, por ejemplo, en un hombre es diferente, porque su madre no representa ese rol, porque un hombre va a ser padre, no va a ser madre. Entonces hay una gran diferencia ahí. Y desde esta perspectiva sistémica, al corrernos, digamos, del centro de la escena, como individuos, al no ubicarnos en el centro, sino entendernos como parte de una configuración de relaciones, cuando llegamos a la vida a través de nuestra madre, llegamos a un entramado de relaciones que tiene una historia, que tiene una dinámica, que tiene un lenguaje, que tiene una lógica. Y por lo tanto, muchísimo de lo que yo experimente con mi propia madre, de lo que ella experimente como madre, conmigo, no tiene estrictamente que ver conmigo solamente. Porque si mi madre sufrió el abandono de su madre o la muerte de su madre siendo muy pequeña, probablemente eso se ponga en juego de muchas formas en su relación conmigo. Eh, Desde una ausencia anímica, desde una dependencia de buscar inconscientemente sostenerse en los hijos por esa experiencia traumática no digerida, eh, y a partir de esa polaridad de sobrepresencia, de sobreprotección y de ausencia, todos los grises que podamos imaginar en relación a esa experiencia. Entonces, cuando abordamos el vínculo con la madre en este abordaje, en esta mirada, eh, estamos abordando una dimensión que tiene múltiples caras, múltiples rostros. Probablemente cuando uno hace una constelación o participa en un taller grupal, va a ver que alguien va a trabajar un tema con su pareja y muchas veces lo que aparece detrás de esa problemática es la madre. Alguien también puede ir a trabajar algo con su hijo y puede eh, aparecer
algo en relación con la madre, o puede inclusive ir a trabajar una problemática con su padre, y también la madre jugar un rol central. En ese sentido, la madre tiene un peso específico, tiene como un poder, una fuerza a nivel vital que es única, eh, y que es irreemplazable y no es equiparable. Justamente, si pensamos en una familia más tradicional, de hombre y mujer, de madre y padre, eh, la diferencia entre el hombre y la mujer y entre la madre y el padre acopla, pero y tiene un nivel de equilibrio, pero no tiene el mismo peso específico en el inicio del sostenimiento de la vida. Todo es fundamental y todo es necesario para que la vida se dé, porque si no hay un esperma y no hay un óvulo, la vida no se da. En ese plano son todas las instancias igual de esenciales. Pero a partir de eso, la madre tiene otra dimensión que es estrictamente la posibilidad de, la dependencia a. Porque si pensamos una mujer que queda embarazada, todo lo que le pasa a esa mujer es sustancial en respecto a que la vida se pueda desarrollar. En cambio, en el caso del padre, un padre puede estar esperando un hijo y ese hijo estar en la panza de su pareja y, por ejemplo, tener un accidente y fallecer, y eso no repercute biológicamente en la posibilidad de que esa vida se desarrolle. Obviamente hay consecuencias anímicas y un montón de efectos también estructurales. Pero hay una gran diferencia, porque si a la madre le pasa algo, la vida no se desarrolla. Una vez que la vida está en el cuerpo de la madre desarrollándose, no es lo mismo con el padre. Y esa diferencia que parece una obviedad es fundamental en un montón de planos, porque tiene una estructura vital mucho más importante, o no sé si más importante, porque por ahí pareciera que se genera una jerarquía y no es así, pero que tiene una entidad eh, que genera un impacto en nosotros, genera una estructura en nosotros que no es comparable a otro vínculo. Entonces, cuando hablamos de la madre en este enfoque, como en la mayoría de los enfoques terapéuticos, psicológicos, nos encontramos con un rol fundante de nuestra propia subjetividad, de cómo nosotros nos vinculamos con nosotros mismos. Porque todo lo que experimentamos con nuestra madre lo introyectamos y es un diálogo que permanece en nosotros independientemente de que ya nuestra madre no esté viva, de que no tengamos relación con ella, de que no tengamos una cotidianidad. Porque eso que sucedió desde los procesos vitales del embarazo, del desarrollo de, de la vida, de los primeros momentos de la crianza, es algo que se aloja en nosotros, que queda en nosotros, que es nuestra propia memoria, que construye nuestra propia psiquis. Sobre todo nuestro lenguaje amoroso, nuestra forma de vincularnos. Y el diálogo que tengamos con esa historia, qué nivel de integración tengamos con lo bueno y lo malo que nos haya pasado en ese vínculo, va a permitirnos una mayor o menor libertad en cómo nos desplegamos con otros vínculos amorosos. Justamente mientras menos integrado tengamos la historia, esa sombra, las carencias, los dolores no resueltos, los enojos no digeridos, las angustias no procesadas, van a hacerse presente en cualquier lugar donde yo ame, porque es a partir de ese vínculo que experimenté por primera vez esa experiencia. Entonces, siempre vamos a dialogarnos con nuestro vínculo materno, en cualquier momento de nuestra vida, seamos conscientes o no. Y en ese proceso podremos ir expandiéndonos, siendo más libres,
empoderarnos o todo lo contrario. Eh, por eso también suele haber tanta resistencia en poder o tanta dificultad en poder mirar este vínculo con profundidad, porque es el vínculo donde más vulnerables estuvimos, donde más dependientes fuimos, donde más necesitamos, donde más nos hicieron falta. Haya sido cubrido o no esa necesidad, es una experiencia que en un plano de total vulnerabilidad vivimos especialmente con esos vínculos primarios, nuestra madre y nuestro padre, y primero nuestra madre. Bueno, si te interesó este material, eh, podés suscribirte, podés darle like, compartirlo. Voy a seguir subiendo contenido y en la página vas a encontrar muchísimo material de constelaciones familiares, también de filosofía, así que se agradece que lo puedas compartir. Nos vemos la próxima.